Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el Estado de Israel no tiene ningún sentido. Tú tienes una población palestina dentro de tus fronteras que intentas que se vaya, pero que no quieren irse, y a la que además le impones una ocupación militar. Tú no puedes deportar a la población de un país. Eso es un crimen de genocidio, está prohibido. En Estados Unidos hay muchas voces contrarias al establecimiento del Estado de Israel. Es porque esto nos va a crear unos problemas con los árabes que tenemos que evitar. Durante años no sabe dónde va a ir. Es decir, hay quien les ofrece la Patagonia, quien les ofrece Uganda, todas esas posibilidades se estudian. Si entendemos por Israel los descendientes físicos de Abraham, tenemos un problema muy grande, porque la mayoría de los judíos que existen hoy en día, de quien no descienden, es de Abraham. ¿Qué es para ti el sionismo? Buenas a todos, hoy tengo el auténtico placer de tener a alguien que vosotros ya conocéis, César Vidal, historiador, locutor, una persona políglota, un montón de carreras, un sinfín de libros. ¿Qué decir de ti, César? No, es igual que estoy aquí y además encantado de estar aquí. Yo creo que con eso basta. Hoy vamos a hablar de un tema un poco peliagudo. Yo sé que la gente con esto, por lo menos en España, lo viven como si fuera un partido de fútbol, pero el tema de Israel, de Palestina, del sionismo, es un tema que levanta pasiones en Europa. Y te quería preguntar, en primer lugar, ¿qué es para ti el sionismo? Bueno, yo creo que el sionismo es un movimiento que en realidad surge a inicios de la segunda mitad del siglo XIX. Por supuesto, pueden hacer referencias a las oraciones en el Sidur, en el libro de oraciones judíos, a la historia del rey David, etc. El sionismo es un movimiento que surge sobre todo en la Europa central y en la Europa oriental a esos inicios de la segunda mitad del siglo XIX. Es un movimiento muy influido por los movimientos nacionalistas de esa época, es decir, esto no es en absoluto un movimiento ni medularmente ni exclusivamente judío, es un movimiento que copia de esa afirmación nacional de los italianos que va a llevar a la unificación de Italia en 1870, o de esa afirmación nacional de los alemanes que va a llevar a la unificación de Alemania en 1870, o de otros pueblos, como es el caso de los polacos, que sueñan con salir de donde están y constituirse en una nación. Como en el caso de los judíos no hay un territorio en el que estén asentados, es decir, los italianos estaban en Italia, esa Italia podía estar bajo dominio austríaco, bajo dominio francés, pero era Italia. Como no existía una lengua común, los italianos, los alemanes, por muchas formas dialectales, tenían una lengua común. Y como además eran los judíos de la zona central y oriental de Europa, pues evidentemente ese sueño nacionalista es mucho más difícil. Que los italianos quisieran unificarse, bueno, tenía una lógica histórica y además había ya bastantes mimbres para hacer el cesto. Que lo pretendieran los alemanes, pues exactamente lo mismo. Pero claro, los judíos primero son una religión, o en aquel entonces todavía eran solo una religión, no se definían de una manera racial, no tenían un territorio donde podías decir que ahí estaban los judíos y pretendían emanciparse de este imperio o del otro, y encima la inmensa mayoría de los judíos no estaba en ese sueño nacionalista que se va a convertir en sionismo. Entonces, es un movimiento nacionalista más. Hay que decir que cuando les vaya bien a los italianos y a los alemanes, pues por ejemplo en España se va a animar una parte de la sociedad catalana y una parte de la sociedad vasca para ir en esa misma dirección, pero es un movimiento que parte de ese nacionalismo que no tiene la base de los otros nacionalismos y que además mayoritariamente los judíos del mundo no solo no entienden, sino que lo rechazan y lo van a rechazar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué lo rechazan? Pues hombre, muy sencillo, porque la lucha durante siglos de los judíos es que los reconozcan como ciudadanos de pleno derecho en sus países de origen. Y entonces
El judío alemán quiere ser un alemán de pleno derecho y lo ha conseguido en ese momento. El judío francés quiere ser un judío de pleno derecho y también lo ha conseguido desde la Revolución Francesa. Es más complicado en otros países del este de Europa, donde es donde va a aprender el sionismo, e insisto, de manera muy minoritaria. Porque además hay una última cuestión, y con esto concluyo la respuesta a esta primera pregunta. Hay otra cuestión, y es que el judío se ha visto durante siglos como un ciudadano que puede ser de Castilla, que puede ser de Francia, que puede ser de Alemania, que puede ser de Inglaterra, de religión judía. Y en ese sentido no es distinto del inglés que puede ser de religión protestante o el inglés que puede ser de religión católica. El sionismo va a cambiar eso y va a crear inicialmente una reacción muy negativa, sobre todo entre gente creyente, porque se supone que al final de los tiempos vendrá el Mesías, instaurará un reino en Jerusalén, etcétera, pero lo va a hacer el Mesías. Y si nosotros lo que hacemos es sustituir al Mesías, estamos actuando de una manera blasfema y terriblemente soberbia, porque nos permitimos sustituir al enviado de Dios. Y eso explica la enorme agresividad de la mayoría de los judíos contra el sionismo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, bueno, lo digo porque ahora mismo se romantizan o se idealizan mucho las cosas. Ahora la gente ve el sionismo como algo o lo asocia a algo de derecha, reaccionario, pero los fundadores del Estado de Israel eran fuerzas de izquierdas. De hecho, tuvieron la mayoría. Mayoritariamente. Es decir, el sionismo es un movimiento inicialmente de corte nacionalista que durante años no sabe dónde va a ir. Es decir, hay quien les ofrece la Patagonia, quien les ofrece Uganda, todas esas posibilidades se estudian y que al final acaba derivando a tenemos que volver a nuestro solar histórico, lo cual tiene una cierta lógica. Es un movimiento que durante un tiempo no tiene una lengua. Inicialmente se piensa que la lengua del Estado judío va a ser el alemán, porque la inteligencia judía habla en alemán. Algunos dicen, bueno, por lo menos el yiddish, que es un dialecto medieval del alemán que es propio de los judíos. Pero ahí aparece un personaje iluminado que dice, no, vamos a volver al hebreo, reconstruimos el hebreo y lo utilizamos. Y entonces, en muy poco tiempo, el sionismo empieza a fijarse en la tierra histórica de Israel, que ha variado enormemente a lo largo de los siglos, y en una lengua que sea el hebreo. Y junto con ese elemento nacionalista, bueno, pues hay todo un elemento lógico en el este de Europa, entre los judíos del este de Europa, que es una ideología de carácter socialista. Eso va a provocar una división entre los judíos del este de Europa. Si nos vamos, por ejemplo, a 1917 y al Imperio Ruso, tú encontrarías judíos que formaban parte del Partido Socialista Judío por antonomasia, que era el Bund, la Liga Judía, que era socialista. Encontrarías judíos abundantemente en los mencheviques y en los bolcheviques, y encontrarías judíos que eran nacionalistas, o sea, eran sionistas y socialistas. Y eso explica que cuando se acaba estableciendo el Estado de Israel, en Estados Unidos hay muchas voces contrarias al establecimiento del Estado de Israel. Por ejemplo, en el Departamento de Estado, entre los profesionales, no entre los políticos. ¿Por qué? Bueno, pues una de las razones por las que hay voces contrarias es porque esto nos va a crear unos problemas con los árabes que tenemos que evitar. Y ya que se van a marchar los ingleses y los franceses, tenemos la oportunidad de llevarnos bien con los árabes, como una potencia anticolonial. Pero en segundo lugar, porque dicen, bueno, si se acaba estableciendo un Estado socialista, menudo favor nos hacen. Y ahí la gente olvida, a pesar de que hay 2 tesis doctorales sobre el tema muy buenas, el papel de Stalin en apoyar la creación del Estado de Israel. Hay una tesis italiana y una tesis francesa que además se han publicado y que son excelentes. No porque Stalin sintiera simpatía hacia el sionismo, que no la sentía, sino porque en realidad ahí se podía crear un Estado
que fuera un Estado socialista y que hubiera sido un punto de avance del socialismo en el mundo. Claro, cuando en un momento determinado ese Estado es más sionista que socialista y cuando además, pues esto ya no lo vivió Stalin, pero va a acabar basculando hacia los Estados Unidos, pues seguramente Stalin habría pensado, yo me equivoqué, yo aquí tomé una decisión errónea, etcétera. Pero el papel de Stalin es muy importante en la creación del Estado de Israel. O sea, el sionismo es nacionalista. Es verdad que en los años 30 lo que es el origen del actual Likud coqueteó con el fascismo. Hay artículos, por ejemplo, de Jabotinsky, cuyo secretario fue el padre de Netanyahu, donde él alaba a Hitler, no por el antisemitismo, sino porque Hitler ha comprendido que una nación es la sangre y es la tierra. Y entonces eso es lo mismo que él ve como sionista, la tierra más la sangre, pero mayoritariamente ese primer sionismo es socialista. Y por cierto, y con esto acabo, pero me parece una nota que le interesará a la gente que nos está viendo, es uno de los partidos socialistas más empeñados en apoyar al Frente Popular durante la Guerra Civil Española. Hay una anécdota en que la Internacional Socialista está discutiendo hasta qué punto tenemos que ayudar al gobierno republicano y Golda Meir, que es socialista y sionista, arroja toda la carne al asador en el sentido de decir tenemos que apoyar a esa gente, que no sabéis lo que se nos viene. Y años después, algunos socialistas europeos históricos dirían fue un error no escuchar a Golda Meir, teníamos que haber apoyado al gobierno de la República y nos hubiéramos ahorrado muchos males posteriores. A nivel de legitimidad, yo he visto varias conferencias tuyas y, claro, tú hablas de la legitimidad o falta de legitimidad política a la hora de constituir el Estado y luego también hablas, que quiero que hables de las dos, de la legitimidad o falta de ella desde una perspectiva religiosa también. Claro, son cuestiones distintas. Vamos a ver, si estamos hablando de la legitimidad de crear un Estado judío y crear un Estado árabe en Palestina, pues hombre, es una legitimidad tan discutible como la de todas las naciones surgidas de un mandato colonial. Es decir, eso de entrada. Es decir, ¿qué legitimidad tiene en un momento determinado una administración británica para agarrar una regla y un compás y trazar los límites de Kenia? ¿Qué legitimidad tenían los británicos para trazar los límites de Uganda? Es decir, eso es muy discutible, al final es un poder colonial. Y quien te dice que eso pasó en África, que es indiscutible, que tú ves los límites de los países africanos y se ve que están trazados en línea recta. O sea, se pusieron y dijeron aquí pasa la raya y se acabó, y si las tribus que tendrían que estar juntas las hemos situado al otro lado de la frontera, que se aguanten los negros. Esa es la triste realidad y es un semillero de conflictos en la historia contemporánea de África. Con Oriente Medio pasa exactamente igual. Es decir, cualquiera que vaya a un mapa político de Oriente Medio y vea las fronteras de Siria, las fronteras de Jordania, las fronteras de Irak, se da cuenta de que son unas fronteras trazadas por donde a franceses y británicos nos apeteció. En un momento determinado, claro, tú estás creando países artificiales, ahí había muy pocos países que tú pudieras hacer referencia a un sentimiento nacional. Lo había en Egipto, por ejemplo. Pero es muy discutible en el caso de Jordania, cuya dinastía podían haber sido los reyes de Arabia y fueron los reyes de Jordania y viceversa. Claro, en un momento determinado dicen, bueno, el mandato de Palestina pues lo vamos a dividir en un Estado árabe y en un Estado judío. Eso tiene la misma falta de legitimidad o la misma legitimidad, si se quiere ver de otra manera, que el mapa de Irak, de Egipto, de Kenia o de Uganda. En el caso del Estado de Israel hay otro problema añadido, que para mí ha sido siempre uno de los grandes problemas que quizás se pudo haber solucionado en los años 40, pero que sobre todo a partir de la Guerra de los 6 días eso se convirtió ya en un problema camino de ser insoluble y que hubo muchos israelíes que se dieron cuenta. Y es el hecho
de cómo se va produciendo una evolución de lo que era la población en ese mandato de Palestina. Por ejemplo, en 1947, cuando se produce la división. En ese momento, en esa Palestina que se va a dividir en un Estado judío y un Estado árabe, los árabes son el 69% de la población. Tienen el 92% de la propiedad de la tierra, 92%. Los judíos eran el 31% de la población y tenían la propiedad de menos del 8% de la tierra. Estas son las cifras históricas, estos son datos objetivos. ¿Qué hace en un momento determinado Naciones Unidas cuando crean los dos estados? Bueno, pues que a los árabes, que tienen el 92% de la tierra, les dicen que van a tener solo el 43%, menos de la mitad. Y a los judíos, que tienen menos del 8%, les dicen, ustedes se van a quedar con el 56% y además la tierra más fértil. Bueno, yo creo que no hay que ser especialmente avispado para darse cuenta de que mientras para los judíos esto era un inicio fantástico, para los árabes era una maldición porque evidentemente era un reparto muy injusto, incluso aceptando que la potencia que se iba, pues efectivamente iba a dividir por ahí, pues como con Kenia, Uganda o Siria o Irak. Pero claro, aquí había otro problema y los judíos esto lo tuvieron muy claro desde el principio. Y es que junto a esa tierra había una población más pequeña y, gustar o no gustar a reconocerlo, había que expulsar a los árabes para poder ocuparla. Buenas, señores. Café Puerto Rico de especialidad. Tenéis en la descripción el link para tener un 10% de descuento. Ya ha habido varias personas que no les gusta cómo hacemos estos anuncios. Y solo tenemos que decir una cosa. Vosotros tampoco nos gustéis a nosotros. Hay una famosa frase de los primeros sionistas que llegan a Palestina, entonces todavía bajo dominio del Imperio Otomano, antes de la Primera Guerra Mundial, y cuando regresan a informar al Congreso Sionista Mundial, uno de ellos dice, la novia es muy guapa, pero ya tiene prometido. Lo cual es una manera de decir que sí, que el sitio está muy bien para pensar en un Estado, pero eso de que para un pueblo sin tierra, una tierra sin pueblo, bueno, como juego de palabras y como propaganda está estupendo, pero no era una realidad. Como esto, los sionistas son conscientes de qué pasa. O sea, en el año 47 estaban más que al cabo de la calle, se concibe un plan de expulsión de la población árabe, que no se va a conocer hasta los años 80, en que se desclasifica, y son precisamente autores israelíes los que lo publican y lo comentan, que es el plan Dalet. Y entonces el plan Dalet lo que pretende es que esas fuerzas armadas, embrionarias del sionismo, antes de que se proclame el Estado de Israel formalmente, expulsen a las poblaciones árabes que hay. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a dejar tierra que efectivamente vamos a ocupar. De tal manera que cuando acaba la guerra de la independencia, esos judíos que tenían menos del 8% de la tierra controlan el 78%, porque además se han quedado con más tierra de la que había en el mapa de la partición. Y claro, eso significó, por ejemplo, que de 500.000 de poblaciones árabes, pues 400, que es una cifra pavorosa, fueran destruidas por las fuerzas israelíes, o que 700.000 palestinos pues fueran a convertirse en refugiados porque sus pueblos fueron arrasados y los convirtieron o en tierra fértil o en asentamientos israelíes. Desde hace unas semanas en cesarvidal.tv estamos proyectando un documental que se llama Tantura, que está hecho por israelíes, ¿no? Esto no lo han hecho la gente de Hamas o algo de este tipo, es un documental magnífico hecho por israelíes donde se cuenta la historia de solo una de las poblaciones que en el año 48, 47-48
fueron arrasadas por los sionistas y expulsaron a la población árabe. Es una sola. Pero claro, lo que te cuentan, que además te lo cuentan los antiguos veteranos israelíes, que ahora son ancianos, es terrible porque es un episodio innegable de limpieza étnica. Con este empiece, pues hombre, ya se ve que la cosa era complicada. Yo creo, a pesar de todo, que si el Estado de Israel no se hubiera extendido más, posiblemente ahí se hubiera llegado a una política en la cual se hubieran aceptado los términos, la extensión territorial del Estado de Israel más allá del mandato de la ONU, se hubiera consolidado, no hubiera pasado más y más tarde o más temprano se hubiera llegado a una situación, bueno, pues de los palestinos en los países de alrededor, de paz con el resto de los países, etc. Eso salta, desgraciadamente, porque en 1967 Israel decide ir a la guerra contra sus vecinos. El relato oficial que se ha dado siempre es que, bueno, Israel se veía la amenaza de los países de alrededor y decidió atacarlos. Pero esto ha sido desmentido por los propios historiadores israelíes. Y hoy en día lo que sabemos es que Israel pensaba atacar a Siria porque era la manera de privarle de los altos del Golán y de privarles del control del agua. O sea, ahí iba a haber una guerra de agresión contra Siria por razones económicas, no había otra cosa. Y en un momento determinado dicen, bueno, por el precio de Siria podemos atacar a Egipto, al que ya le quitamos en el año 56 el Sinaí, pero Estados Unidos nos obligó a devolverlo. Y efectivamente esto va a redondear mejor las fronteras. Lamentablemente, para Jordania y para los palestinos, Jordania sale en defensa de las naciones hermanas de Siria y Egipto, y eso significa la pérdida de Cisjordania, de Jerusalén Oriental, y crea un nuevo espíritu, en el caso de Israel, de absoluta invulnerabilidad y de invencibilidad. Y crea el problema de que, claro, tú tienes una población palestina dentro de tus fronteras que intentas que se vaya, pero que no quieren irse en buena medida, y a la que además le impones una ocupación militar. Y eso convierte a Israel en un país que de manera sistemática tiene que violar los derechos humanos. Porque de entrada tú no puedes deportar a la población de un país. Eso es un crimen de genocidio. Está prohibido por la Convención de Guerra de 1949, pero Israel lo ha hecho desde entonces. Lo había hecho antes, pero lo va a hacer de manera sistemática. Tú no puedes, de acuerdo a esa misma Convención de Guerra, colocar a tu población en un territorio ocupado. En ese territorio ocupado tú puedes dirigir las carreteras, el sistema de teléfonos, etcétera, etcétera, pero no puedes colocar a tu población, porque esa es una anexión de hecho que está prohibida por el derecho internacional. Y lo que no puedes hacer es prolongar durante décadas una ley militar que convierte eso en un sistema en que los ciudadanos israelíes tienen todos los derechos, como es lógico, y sin embargo la población árabe está privada de derechos en una manera muy semejante a lo que era la población negra en Sudáfrica. No igual del todo, pero muy semejante. Esto por contestarte la primera parte. Segunda parte, ¿cuál es la política? ¿Cuál es la legitimidad espiritual del Estado de Israel? Cero. Desde la perspectiva de los judíos, en realidad es muy legítimo y continuamente uno sigue viendo, sobre todo en judíos ortodoxos, una negativa a reconocer el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque la legitimidad del futuro Estado de Israel deriva de la intervención del Mesías y tú estás sustituyendo al Mesías y además quebrantando la ley internacional. Entonces, cuando de pronto alguien ve a esos judíos vestidos como alemanes del 18, con su sombrerito todo de negro, con sus barbas, diciendo que el Estado de Israel es una blasfemia, en términos teológicos eso es difícil de negar. Efectivamente es una blasfemia, desde la perspectiva del judaísmo. Hay una película que a mí me parece una gran película,
que describe ese enfrentamiento entre los ortodoxos judíos y los nuevos judíos, incluidos los sionistas, que es The Chosen, los elegidos, que es una película basada en una novela de Chaim Potok, que es un rabino judío americano ortodoxo. Y hay un momento, cuando se está creando el Estado de Israel, que en un seminario, en una yeshiva, en un seminario judío, se enfrentan los judíos ortodoxos, los estudiantes, con los que son más seculares y sionistas. Y hay uno de esos judíos ortodoxos que le grita al otro: vosotros sois peor que Hitler, porque Hitler quiso matar nuestro cuerpo y vosotros queréis matar el alma del pueblo judío. Y esa es una acusación que, claro, el que vea la película dirá, este chaval está loco, ¿qué le pasa?, ¿no? Pero cualquiera que conozca el mundo del judaísmo sabe que esa es una acusación que se sigue repitiendo a día de hoy. El sionismo está matando el alma del judaísmo y pretendiendo que representa el verdadero judaísmo cuando en realidad lo suplanta. Eso desde la perspectiva teológica judía, desde la perspectiva, vamos a decir, del Nuevo Testamento. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el Estado de Israel no tiene ningún sentido, porque se supone que hay un nuevo pacto basado en la muerte de Jesús en la cruz, que anula y sustituye al antiguo pacto mosaico con Israel. La nueva alianza, ¿no? Exactamente, la nueva alianza, que se diría en el lenguaje católico español, ¿no? Entonces, sí, claro, porque el término es pacto, alianza es discutible, pero bueno, para que la gente nos entienda, efectivamente, la nueva alianza que oyen en la misa, efectivamente. Claro, yo cuando lo estudié yo me acuerdo que era la nueva alianza que niega y supera la anterior, claro. Exactamente, es decir, es la idea del nuevo pacto. Eso aparece muy desarrollado en algunos de los escritos del Nuevo Testamento, como es, por ejemplo, la epístola a los hebreos, no por nada dirigida a los hebreos, sino de una manera muy clara. Y además el Nuevo Testamento desarrolla una teología sobre Israel, que por regla general muchos cristianos, no digo ya los católicos, desconocen, pero que aparece muy bien establecida, por ejemplo, por Pablo en el capítulo 11 de la carta a los romanos, de la epístola a los romanos, en la que dice que, bueno, Israel es como un olivo y las ramas de ese Israel que han creído en Jesús se quedan en el olivo. Y las que no han creído en Jesús, Dios las ha arrancado, y aquellos que no son racialmente ni nacionalmente judíos han sido insertados en Israel por la fe en Jesús. Y aquí hay toda una nueva visión teológica en la que tampoco me voy a detener mucho, pero en términos teológicos, no, el sionismo es ilegítimo. Luego, por supuesto, hay muchos judíos que lo apoyan, seculares o creyentes, hay cristianos que lo apoyan también, pero en términos estrictamente bíblicos, el sionismo carece de la menor legitimidad. Es más, pretende suplantar lo que sería la obra del Mesías. Y en términos políticos, pues bueno, estamos entrando en la división colonial del mundo, que en algún momento pues se supone que hay que aceptarla de facto, pero que parte de una muy discutible justicia de las decisiones coloniales, y que además en Israel pues se ha complicado con una situación en que el Estado de Israel, para mantenerse como hasta ahora, tiene que estar quebrantando de manera sistemática y continua los derechos humanos, lo cual es muy triste, lo cual provoca dentro de la sociedad israelí tensiones, y lo cual hace que haya judíos que consideren que, bueno, nunca tuvimos que ir a la guerra de los 6 días porque esto nos ha metido en un callejón sin salida del que no podemos salir. Bueno, hay dos cosas sobre esto que has dicho antes de pasar a otras cuestiones. La primera es que en una de las conferencias que te digo, estabas discutiendo con otro pastor, claro, desde la perspectiva cristiana, y claro, él decía que era el pueblo de Abraham, si no recuerdo mal, y que Dios les había dado, y claro, y tú luego interviniste y dijiste lo de que, claro, que como el heredero del pueblo de Abraham iba a ser un pueblo que no creía en Cristo, ¿no? Como que no tenía... Bueno, vamos a ver, aquí hay otra cuestión aparte. Si entendemos por Israel
los descendientes físicos de Abraham, tenemos un problema muy grande, porque la mayoría de los judíos que existen hoy en día, de quien no descienden es de Abraham. Descienden de la conversión, la asimilación de una serie de personas dentro del judaísmo. Cuando Ben Gurión viaja a Palestina para ver aquello, él escribe un libro en yiddish prácticamente imposible de encontrar, en el que él dice los descendientes raciales de Abraham tienen que ser los árabes que viven ahora en Palestina. No somos nosotros. Es decir, Ben Gurión era consciente de que él era judío, más culturalmente que otra cosa, pero evidentemente él no descendía de los judíos. Él descendía de alguna de las grandes conversiones de poblaciones del este de Europa, la mayor, la de los házaros, que se convierten en la Edad Media al judaísmo, pero que no son judíos. Y en estos momentos, esa gente que son los askenasíes, que son más del 80% de los judíos, mayoritariamente no descienden de Abraham. Y en este sentido hay incluso algún estudio de algún catedrático israelí bastante claro al respecto. Hay un libro clásico que es el de la tribu número 13 de Arthur Koestler, que era judío y era del este de Europa, donde él habla de cómo, bueno, pues los judíos mis correligionarios de esta zona del mundo, pues en realidad descendemos mayoritariamente de los házaros, no de Abraham, Isaac y Jacob. En el caso de los sefardíes, que serían aproximadamente otro 15% de los judíos, seguramente el porcentaje de descendientes directos de Abraham es mayor, pero también hay un extraordinario estudio de un catedrático israelí sobre los sefardíes donde dice en su mayoría son poblaciones norteafricanas convertidas al judaísmo y que llegaron a España de la mano de los musulmanes. Es decir, habrá alguno que descienda de Abraham, Isaac y Jacob, pero son poquitos, algunos más. Entonces, si estamos hablando en términos raciales, la situación es difícil. Y eso explica por qué en Israel es, hasta donde yo sé, el único lugar del mundo donde no te puedes hacer un análisis para saber cuál es tu ascendencia racial. Por si acaso. Porque a lo mejor resulta pues, que procedes de una población túrquica del este de Europa o cosas de ese tipo, pero vamos, tú tienes de semita pues menos que de marciano. Y entonces en el Estado de Israel este tipo de pruebas no las puedes hacer. Luego es verdad que hay judíos que aprovechando que pasan por Miami se hacen las pruebas, pero eso es otro tipo de canción. Es decir, si estamos apelando a la raza, mal, porque esto tiene muy mala apoyatura. Y además, aparte del elemento racial, incluso la gente que ha estudiado las variaciones lingüísticas que se dan en las comunidades judías, pues tienen muy claro que ese origen en absoluto es semítico. No me quiero alargar por ahí, pues nos podemos perder, pero eso es algo, a mi juicio, que está totalmente decidido. Si estás hablando en términos teológicos, es decir, aceptamos que judío es una religión, esto es muy difícil de sostener por la sencilla razón de que el Estado de Israel, en todo caso y según la interpretación judía, tiene que venir de la mano del Mesías, no de unos señores que ni siquiera son creyentes y que deciden establecerlo, como son la inmensa mayoría de los fundadores del sionismo, que son ateos o como mucho agnósticos. O sea, esa es la historia. Desde una perspectiva cristiana es imposible, porque la definición que se da de Israel en el Nuevo Testamento es una definición de fe. Es decir, tú desciendes de Abraham y formas parte de Israel en la medida en que has asumido que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios y lo sigues en tu vida. Y si no, da igual que vengas de África, de la descendencia de Jacob o lo que sea, porque no formas parte de ese Israel de Dios. Es decir, justificar teológicamente el sionismo, a pesar de que yo soy consciente de que hay gente que se empeña en justificarlo y en hiperjustificarlo, yo creo que es imposible cuando tienes los datos objetivos en la mano. Luego puedes buscar
justificaciones históricas, políticas, etcétera. Pero teológicamente es muy complicado. Hay mucha gente que afirma que el judaísmo actual ha suplantado al anterior y que es como una ideología ahora. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, yo no diría el judaísmo, pero evidentemente sí el sionismo. Esto para preocupación de muchos judíos. Es decir, yo recuerdo una vez, estando en México, que estaba dando una conferencia y entonces se me acercó un judío al acabar la conferencia y era un judío sefardí. Y entonces empezamos a charlar y era una conferencia sobre el Holocausto. Y entonces el hombre me dice, mire, el Holocausto es importante, no cabe la menor duda, ¿no? Los judíos no lo podemos olvidar. Dice, pero es que a mí hay una cosa que me preocupa mucho y es que la identidad de los judíos se han empeñado en que quede definida por el Holocausto y el Estado de Israel. Y con toda la importancia que tenga el Holocausto y el Estado de Israel, la importancia, o sea, la señal de identidad de los judíos es que creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y claro, cuando de pronto una persona no cree en absoluto en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y sin embargo, pues es sionista, pues a mi juicio es muy dudosamente judío. Bueno, yo este argumento se lo he oído a muchos judíos. Y para los judíos que son practicantes y no son sionistas, esa es una herida abierta. Es decir, hay una serie de grupos que se pueden encontrar en Internet, como los Torah Jews, los judíos de la Torah, etcétera, que claro, te dicen que es intolerable que tú suplantes el judaísmo, que es un mensaje religioso, y lo suplantes con una visión nacionalista que además actúa de una manera que es contraria a la esencia moral del judaísmo. Posiblemente, con seguridad, el filósofo más importante que ha dado el Estado de Israel es Leibovitz. Y entonces Leibovitz, que aparte de ser filósofo, era un gran conocedor de la Torá y del Talmud y además era científico y enseñaba en la Universidad Hebrea de Jerusalén, acuñó un término que ni tú ni yo podríamos acuñar, que era el de judeonazis. Y entonces él decía, desgraciadamente, Israel se ha llenado de judeonazis, es decir, de judíos que actúan como los nazis. Y eso es intolerable desde una mentalidad judía. ¿Y cuándo dice él eso? Bueno, pues en un momento determinado en que se produce un incidente en la frontera de Israel con un país árabe y Ariel Sharon pasa la frontera y comete una represalia, perpetra unas represalias matando a población civil. Y entonces Leibovitz dice, hombre, vamos a ver, que dos ejércitos se enfrenten en el campo de batalla es legítimo. Que desgraciadamente en una guerra pueden morir civiles es una desgracia, pero que tú vayas a otro sitio y asesines a civiles y lo hagas en represalia, esto es típico de los nazis. Y el hecho de que tú lleves una estrella de David no lo cambia. Claro, ni tú ni yo podríamos utilizar, mucho menos acuñar el término de judeo-nazi, pues nos acusarían de antisemitas, de filogenocidas, en fin, de cualquier cosa. Pero Leibovitz, que era una mente preclara, lamentablemente apenas está traducida su obra a cualquier lengua occidental, o lo lees en hebreo o te quedas sin leerlo, pero era una mente privilegiada, pues efectivamente pues él lo tenía claro y le dolía además como un judío que creía en un Estado judío y que creía en el sionismo como ideología, pero hombre, no podemos convertirnos en judeonazis. Habría que ver qué diría ahora Leibovitz con lo que está pasando en Gaza. Sobre la solución de los dos estados, claro, en un principio eran dos estados, pero yo, una cosa que suelo decir bastante y me critican un poco de todos sitios, es que, claro, los dos estados es algo ficticio desde que empiezan las guerras. Enseguida Claro. Israel convierte lo que son los llamados territorios palestinos en algo dependiente, que la ayuda, el dinero, absolutamente todo lo que llega a Palestina llega por Israel. O sea, no tienen otra manera de hacer las cosas. Entonces, yo veo muy difícil
una solución, a no ser que hubiera algún tipo de presión internacional o algo por el estilo, para revertir una situación que ahora mismo son territorios dependientes y que además tiene toda la pinta, aunque luego iremos al conflicto actual, pero tiene toda la pinta de que los planes sionistas, por lo menos de la gente que está en esa coalición o de algunos de esos partidos, es quitar a toda la población y repoblarla con israelitas. De hecho, la prueba está en lo que ha pasado durante todos estos años con el asunto de los llamados colonos, que han ido poco a poco, ¿no? Ese trabajo de hormiga, comiéndose lo que eran supuestamente los territorios palestinos. Bueno, claro, es que este es el gran problema con la solución de los dos estados. Yo creo, vamos a ver, sinceramente, eso tiene solo dos soluciones. Luego habrá que ver cómo se articulan. O creas un solo estado, y un solo estado donde no vas a discriminar a ninguna parte de la población por el origen, la raza, la religión, etcétera, que eso parece aceptable. Esa es la tesis que sostienen israelíes como Ilan Papé, ¿no? Que dice, bueno, aquí hay que ir a un estado y se acabó y no hay más, no tiene sentido. Pero eso es imposible para el sionismo porque el sionismo parte de la base de que tiene que haber un estado judío. Entonces, forzosamente, eso te obliga a la tesis de los dos estados. ¿Cuál es el problema con la tesis de los dos estados? Hombre, pues que buena parte de la población israelí y de la clase política israelí está jugando una política que es ir comiendo pedacito a pedacito el territorio de lo que sería el Estado palestino hasta que llegue un momento que aquello sea imposible. Que yo diría que en estos momentos, si no es imposible, está en el día antes de serlo. Es decir, si un territorio que es pequeño, tú además lo vas llenando de colonos y además pretendes que las carreteras que unen las distintas colonias o asentamientos, o como lo quieras llamar, las tiene que controlar solo Israel y que además tiene que haber unas tropas allí para garantizar su seguridad, hombre, pues el Estado palestino no va a existir jamás. Habrá a lo mejor unos carteros palestinos, una policía palestina en algún sitio, pero no habrá un Estado palestino. Yo a veces lo que comento es, imagínense ustedes, si cuando en 1898 España pierde Cuba, dice, bueno, nos vamos de Cuba, pero vamos a dejar una serie de asentamientos españoles en Cuba. Y esos asentamientos españoles se comunican por unas vías, por unas carreteras que solo pueden usar los españoles. Y además vamos a dejar bolsas de soldados españoles en Cuba para que guarden esos asentamientos y esas carreteras. Los cubanos habrían dicho, pero bueno, ustedes han abusado del vino de Jerez porque evidentemente esto no es planteable. Y ese es el gran problema. Y además hay un problema que es muy serio, no solo porque sea el incumplimiento de los acuerdos de Oslo, que lo es, sino que es un problema porque es que es un delito contra el derecho internacional y es colocar ciudadanos del país ocupante en el territorio ocupado. O sea, eso no se puede hacer. Es algo que está prohibido por la ley internacional. Y entonces, esa es la política que sigue Israel de manera sistemática. Pues hombre, yo diría sobre todo desde la victoria de 1967 y que, claro, hace imposible un Estado palestino. Ahora, yo sinceramente no veo otra solución que los dos estados, lo que implicaría que efectivamente los colonos se van a tener que ir de Cisjordania. Es que sería O sea, o dos así de estados claro. o Estado judío. O sea, yo creo que no hay más, No, no hay no, más cartas no, sobre la mesa. no hay más cartas sobre la mesa y de hecho, claro, buena parte del gobierno de coalición de Netanyahu, donde supongo que hay gente que nos vea que se va a sorprender, pero el moderado es Netanyahu, o sea que esto puede darse uno la idea de cómo son los extremistas dentro de ese gobierno, si el moderado y el centrista es Netanyahu, bueno, pues dice claramente que los árabes tienen dos alternativas. O se quedan ustedes donde están, pero convertidos eternamente en ciudadanos de segunda y privados de derechos elementales, o se van, pero no tienen otra alternativa. Claro, eso desde el punto de vista del derecho internacional es absolutamente inaceptable. Quería decirte también, bueno, con el éxodo que hubo en los territorios palestinos o en Palestina
por las guerras, no solo se fueron a Jordania, o sea, hubo muchos que, por ejemplo, se fueron al Líbano y eso ha tenido consecuencias graves porque luego hay un proceso de radicalización islámica, la población cristiana ha pasado a ser minoría dentro del país, esa diáspora palestina tiene repercusiones en los países de alrededor, pero yo te quería preguntar por la situación de los cristianos en Israel, porque yo he visto imágenes con religiosas, en iglesias, o sea, yo he visto imágenes que a mí, que yo me considero culturalmente cristiano y yo lo veo como algo propio, o sea, siento como propios esos ataques, me hacen pensar muy mal de Israel. ¿Qué puedes contar sobre esto? Bueno, vamos a ver, los cristianos en general en Oriente Medio llevan una temporada de 3 décadas verdaderamente de pesadilla, ¿eh? Y, por supuesto, siempre te cuentan el lado de los islamistas, que es verdad. No te suelen contar que los islamistas están respaldados por potencias como puede ser Gran Bretaña o Francia o los Estados Unidos. Eso es algo que se suele ocultar, pero en la medida en la que tú vas tirando del hilito, pues detrás de los hermanos musulmanes te encuentras a los británicos, detrás de Al-Qaeda y del Estado Islámico te encuentras a Estados Unidos y a los británicos, etcétera, etcétera, etcétera. La gente que ha vivido y que eran cristianos en regímenes donde efectivamente eran musulmanes, pero eran seculares, les han dejado vivir en términos generales, no con lo que yo denominaría libertad religiosa, pero sí con bastante tolerancia. Es decir, un Irak, una Siria, un Egipto en la época de Nasser, pues hombre, no eras un ciudadano de pleno derecho, generalmente, a veces sí, porque era una persona competente, pero digamos que los dejaban respirar, cosa que ha desaparecido con los movimientos islamistas. ¿Qué sucede en el caso de Israel? Bueno, cuando se crea el Estado de Israel, la población palestina, a diferencia de la de Siria, la de Irak, la de Jordania, es la mitad cristiana y la mitad musulmana. Es decir, los palestinos prácticamente son 50-50, de los cuales los musulmanes son suníes mayoritariamente y los cristianos pues pertenecen generalmente a iglesias orientales, muy pocos católicos, pero fundamentalmente cristianos árabes de iglesias orientales. Esos cristianos han ido desapareciendo, a veces porque se han marchado a Europa. Yo me he encontrado muchísimos cristianos libaneses en Francia, por ejemplo, lo cual no deja de ser curioso, pero claro, se han ido a Francia porque ahí no tienen el problema que ha habido en el Líbano y efectivamente hay muchos que se han exiliado y han emigrado y hay otros, pues bueno, que se han convertido al Islam porque han pensado que el cristianismo no da una respuesta a la ocupación del territorio nacional y el Islam, por el contrario, sí la da. Esa es la parte árabe. ¿Qué pasa con la parte del Estado de Israel? El Estado de Israel, por definición, y además basándose en las leyes de Nuremberg de 1935, que son leyes de Hitler, a su vez inspiradas en la legislación antisemita de la Iglesia Católica en la Edad Media. Los nazis no inventaron nada, iban copiando. Permiten que puedan subir a Israel, y digo subir porque la palabra es aliyá, que significa subida, cualquier persona que sea judío en el grado en el cual lo hubieran considerado judío los nazis y lo hubieran enviado a un campo de concentración, a un gueto, a la muerte, etc. Teóricamente, y así es en el judaísmo, judío es solo el hijo de madre judía o el converso al judaísmo. Una persona, por ejemplo, que es hijo de padre judío, no es judío desde el punto de vista de la religión. Por ejemplo, Paul Newman, que pertenecía a la Iglesia Unitaria, pero sabía el peso de los judíos en Hollywood, de vez en cuando decía que era judío, y era mentira. Su madre era una católica checa y su padre sí era judío, lo cual no le convertía en judío. Pero el Estado de Israel, si tú tienes, por ejemplo, una abuela judía, te permite hacer alía al Estado de Israel y te da la ciudadanía.
y te va a enseñar además hebreo en un ulpan, etcétera, porque aunque no seas judío en un sentido estrictamente religioso, sí hubieras sido considerado judío y por lo tanto sujeto a una pena por los nazis. ¿Cuál es la única excepción a esto? Que seas cristiano. Entonces vamos a suponer que tú eres un judío, ¿no? En cualquiera de estos grados que a lo mejor un rabino no consideraría que eres judío. Tú puedes hacer alía a Israel si te has convertido al Islam. Y de hecho hay israelíes que son de origen judío y han abrazado el Islam. Muy pocos, pero los hay. Si eres hindú, hay alguna escritora israelí que abrazó el hinduismo y está en Israel con pasaporte israelí y se la considera judía. Si practicas el yoga o el budismo, etc. Eso no es posible si te has convertido al cristianismo. Es decir, el cristianismo es la única fe que te impide, siendo judío, emigrar a Israel. ¿Cómo sortean esto los judíos que se han convertido al cristianismo? Pues con un juego de palabras que a mí me parece un poco bochornoso, pero lo puedo entender. Y es que te dicen que no son cristianos, sino que son judíos mesiánicos. Y el Mesías en el que creen es Jesús. Si tú le pillas al funcionario de Israel que te dice usted que es judío y no te pregunta más, cuela y acabas viviendo en Tel Aviv, en Haifa o donde sea. Como se le ocurra hacerte alguna pregunta más, pues te puedes encontrar con que te rechazan para poder emigrar al Estado de Israel. ¿Y por qué esa discriminación? Bueno, porque en buena medida el judaísmo se construye en oposición al cristianismo. No me estoy refiriendo al judaísmo de David o de Salomón o de los profetas, que es anterior. Pero el judaísmo que se construye con posterioridad y que queda cristalizado en el Talmud es un judaísmo muy anticristiano. Por ejemplo, en el Talmud, en el Tratado Sanedrín, se dice claramente que nosotros ejecutamos a Jesús e hicimos bien. Es decir, ahora algún judío te diría, no se crea los evangelios, los judíos no tuvimos nada que ver con la crucifixión de Jesús, eso fue una cosa de los romanos. Te lo puede decir ahora para intentar limpiar un poco la imagen, pero tú vas al Talmud y el Talmud dice, pues sí, Jesús extraviaba a Israel y nuestras autoridades lo ejecutaron e hicieron muy bien, porque lo extraviaba. El Talmud te va a decir que el nacimiento de Jesús fue irregular porque su mamá era una adúltera que se acostó con un legionario romano. Por cierto, historia que recuperaron los nazis en su momento y que se llamaba Ben Pandira. Y, por ejemplo, el Talmud te va a decir que ahora Jesús está en el infierno sufriendo tormento en medio de excrementos en ebullición. Bueno, con una visión así de siglos, pues hombre, aunque se hayan limado muchas asperezas, no cabe la menor duda de que la visión no es una visión amable, aunque haya habido intentos de judíos por salvar eso, como es el caso, por ejemplo, de Joseph Klausner, ¿no? Entonces, esa es la situación. Ahora, ¿qué pasa en términos de el judío que vive allí en Israel, ¿no? Y que pues no decide si tú vienes o no vienes, si tú siendo judío puedes entrar o no? Sobre todo entre los ortodoxos hay una visión muy despectiva de los cristianos. ¿Por qué? Pues hombre, porque identifican a los cristianos sobre todo con confesiones cristianas que utilizan imágenes. Y el uso de las imágenes está prohibido en el segundo mandamiento de los 10 mandamientos, como se puede ver en Éxodo 20, versículos 4 y 5. Y por lo tanto, esa gente que adora imágenes, que lleva imágenes, etcétera, son idólatras, que para un judío pues es prácticamente el peor pecado que puedes cometer, el de la idolatría. Si es un judío, ¿qué te voy a decir yo? Pues educado, cortés, etcétera, pues hombre, ve pasar a unos cristianos que llevan un crucifijo o que llevan una imagen de la Virgen y tal, pensará, estos son unos extraviados, pero no va a tener una reacción. Lo más seguro es que lo vea y punto. Ahora bien,
cuando tú te cruzas con judíos ortodoxos, pues es muy fácil que escupan en el suelo después de verte. Y eso, la primera vez que a mí me pasó, te estoy hablando de hace más de 30 años, la primera vez que yo visité Israel, pues es llamativo, porque ves a un chiquilín que a lo mejor tiene 11 o 12 años y que es de un grupo ortodoxo que te mira y a continuación escupe y dices, hombre, pues yo no he hecho nada, ¿no? O sea que esta es la historia que hay. Claro, en algún caso, más allá de que escupan en el suelo, que es desagradable, hay quien además te agrede o te insulta. Y esto en los últimos años ha ido aumentando. La policía israelí considera que eso es intolerable. O sea, si tú en un momento determinado pues, te agreden porque llevas un signo cristiano, etcétera, la policía te recibe la denuncia y todo lo demás. Pero claro, luego te sale el ministro del Interior, que es Bennett Beer, que es de lo más fanático en el actual gabinete de Netanyahu, y dice que escupir a los cristianos forma parte de la cultura judía. Y parte de la cultura católica también ha sido escupir a los judíos y yo no creo que haya ya ningún católico que lo haga. Es decir, esa no es una excusa en absoluto para ese tipo de conducta, ¿no? Y entonces, pues bueno, los cristianos están en una situación delicada dentro de lo que es el Estado de Israel. No hay una persecución, pero no hay una igualdad. Se discrimina a los judíos que son cristianos y te puedes encontrar el episodio de ver que te ven y escupen en el suelo. Pero es curioso que con todo el problema que tienen con el Islam, le traten mejor que al cristianismo. Y luego también es curioso, si tú ves Tel Aviv, yo no he ido a Israel, pero yo he visto cómo es Tel Aviv en vídeos, en documentales. Tel Aviv es la capital gay del Claro, o sea, quiero decir, para su visión ortodoxa, eso también sería malo. Bueno, vamos a ver, me parece que planteas preguntas que son muy lógicas. Desde el punto de vista de un judío que es creyente, el Islam es mejor que el cristianismo. Y hay tratados históricos en ese sentido. Por ejemplo, Maimónides, que es el gran teólogo, filósofo y médico judío de la Edad Media, por cierto, de origen español, aunque muchos españoles no lo conozcan, y tan importante que los propios judíos te dicen que desde Moisés, el del Sinaí, a Moisés, Maimónides, no hubo nadie, lo cual te da una idea de la importancia de Maimónides. Maimónides dice que si en un momento determinado tienes que fingir una conversión, porque te pueden matar por el hecho de que eras judío, te conviertas antes al Islam que al cristianismo que él identifica con el catolicismo. ¿Por qué? Hombre, porque el Islam no adora imágenes, porque el Islam es estrictamente monoteísta, porque el Islam tiene leyes dietéticas que no son las del judaísmo, pero que incluye, por ejemplo, el no comer cerdo, etc. Entonces, si tienes que fingir algo, finge que te conviertes al Islam porque es mucho más fácil que te confundas en medio de la masa islámica, ¿no? No te conviertas al catolicismo porque tú no te puedes inclinar delante de una imagen, porque inmediatamente van a sospechar que no comes cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es verdad que cuando uno estudia, por ejemplo, la historia de los judíos ocultos o de los judíos conversos en la España católica, los acababan atrapando por eso. De manera que esa es la explicación. Claro, para una persona que dice, hombre, pero vamos a ver, en Europa no se persigue a nadie por lo que cree, en los países islámicos, como te toque cualquiera de estos, vas aviado, parece incomprensible, pero cuando tú lo ves desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva de ser judío, evidentemente se siente mucho más tranquilo con un musulmán de lo que se siente, pues por ejemplo, con un católico. Voy a darte otra razón más que es muy importante. Los judíos parten de la base de que los judíos se salvan. Hay incluso algún pasaje en el Talmud donde dice que si de pronto un judío se muere y su destino tendría que ser la Gehenna, el Geinón, el infierno, bueno, pues ahí anda el patriarca Abraham para agarrarle de la mano y llevárselo al paraíso. Entonces los judíos de por sí no deberían de tener mucho problema, que para eso forman parte del pueblo de Israel.
Pero hay gente que no es judío, que son goín, que son gentiles, y que se pueden salvar si cumplen con los 7 mandamientos de Noé, a los que se llaman noágidas. Y por cierto, últimamente están diciendo que Milei es un noágida, es decir, no es un judío, pero orienta su vida en torno a los 7 mandamientos de Noé. Algunos de esos mandamientos de Noé yo diría que los cumple todo el mundo, es decir, todo el mundo es contrario al homicidio, pongo por caso, ¿no? Pero entre ellos está la prohibición de rendir culto a las imágenes. Entonces, un musulmán puede ser perfectamente un noágida, un católico no. Y si desconoces esto, dices, aquí no lo entiendo, a mí no me salen las cifras, aquí qué pasa, es prejuicio. Bueno, seguramente es un prejuicio, pero tiene una base religiosa que es bastante coherente, ¿no? Se comparta o no se comparta. Quería también preguntarte, ya que has empezado a hablar de algunos ministros de Netanyahu y demás, la coalición actual que hay, por lo menos desde mi posición, necesita la guerra. De hecho, Netanyahu tenía muchos juicios pendientes, estaba a punto de caer, y precisamente cuando se inicia esta guerra, hacen piña con él. Y hay muchas cosas que las posponen, son más blandos con él, a nivel de opinión pública, pues bueno, pues ha conseguido sortear los momentos críticos. Entonces, claro, es que hay un gobierno ahora mismo en Israel, o una coalición, yo lo veo así, que se ha lanzado a esta guerra, a este conflicto, porque lo necesita para mantener el Israel que están construyendo, el nuevo Israel, porque Israel ha ido cambiando con el tiempo. Yo creo que cada vez se ha vuelto más religioso, más... Por ejemplo, antes en el ejército no era normal que la gente fuera con la vestimenta... No, claro, eso es un fenómeno reciente. Y hay como preocupación, sí. Pero es que lo están promoviendo ellos. Y yo veo una radicalización dentro de Israel, también para legitimar esos planes, por ejemplo, de acabar con Gaza, que se vayan fuera y quedarse con el territorio. Entonces, como que necesitan la guerra, ¿no? Necesitan meterse en Líbano, han necesitado contribuir a tumbar al Assad, que tienen una necesidad y lo quieren justificar con la religión, con la identidad, pero en realidad, si rascas un poco, tú ves ahí la necesidad. Por eso veo que es muy difícil la resolución del conflicto, porque es una huida hacia adelante, hacia Estado judío o nada. Yo lo veo así. Vamos a ver, el problema es que Israel es una nación en crisis. Y es una nación en crisis en la que posiblemente no se ha producido un enfrentamiento social entre los propios israelíes porque tienen enemigos externos. Y el enemigo externo generalmente te crea una cohesión y una coherencia interna. Y entonces Israel atraviesa una crisis que viene muy de lejos, primero porque la izquierda ha perdido su mensaje. Esto te sonará familiar, no digo que sea el caso de España o de Francia o de Italia, pero ese partido laborista de los años 40, 50, 60 no es ni una sombra de lo que fue. Y entonces, en ese sentido, la alternativa de izquierdas, pues hay gente que la vota, pero ya es una izquierda muy descafeinada, que por supuesto ha renunciado a muchas de sus metas y que a mucha gente pues no le dice nada. Entonces, claro, en un Estado democrático donde la izquierda pues no puede llegar al poder, aunque siga existiendo, porque se da la circunstancia de que no te está ofreciendo nada que no te ofrezcan otros, que además hasta te lo ofrecen mejor, ya es un mal asunto. Esa es una primera cuestión. Segunda cuestión, el Estado de Israel tiene un sistema electoral que es muy democrático. Y entonces es muy democrático porque es proporcional puro. Y claro, construir una mayoría de gobierno no lo han conseguido nunca. O sea, tú tienes infinidad de pequeños partidos que entran en el gobierno. Tú tienes partidos que se crean para las elecciones y luego se disuelven y que salen de la izquierda y de la derecha, de los laboristas y del Likud, y entonces necesitas gobernar en coalición. Ha habido algún momento en que antes de la grosse coalición alemana de los demócratas cristianos y los socialdemócratas, pues en Israel gobernó el Likud con los laboristas, porque era la única manera de intentar salir de esa situación.
En tercer lugar, si la izquierda está en crisis, el Likud, que es el partido de derechas de Netanyahu, también está en crisis. Y está en crisis en buena medida porque Netanyahu es el dirigente indiscutible del Likud. Yo tengo amigos israelíes que me escriben y le llaman el psicópata. O sea, ni siquiera dicen Netanyahu, le llaman el psicópata directamente. Y es gente que ha combatido en una o en dos o en tres de las guerras de la historia del Estado de Israel moderno. Es decir, no es gente sospechosa y están muy preocupados. Entre otras cosas, porque Netanyahu, en un Estado como el Estado de Israel, que castiga con mucha severidad la corrupción, pero muchísimo, bueno, pues ha conseguido que pasen los años y que no le empapelen en varias causas de corrupción, e incluso estaba a punto de cambiar la ley para que los jueces que tengan que juzgarle en segunda instancia, si lo condenan, a esos jueces los nombre él. Y claro, tenía a decenas de miles de israelíes manifestándose en la calle en contra de Netanyahu y diciendo, bueno, si ya el gobierno va a controlar el nombramiento de los jueces, apaga y vámonos porque esto es una dictadura. Entonces, claro, frente a una izquierda que sigue sin encontrarse después de décadas, tú tienes una derecha muy, muy deteriorada en todos los sentidos, con Netanyahu de jefe indiscutible, que además es un corrupto y es una persona que la legalidad le importa más bien poco, y que encima lo que le apoya no son partidos más moderados o más centrados, sino que son partidos muy radicales hacia la derecha, y algunos de ellos además de carácter religioso, para terminarlo de arreglar, porque durante décadas el partido religioso que gobernaba lo mismo con la izquierda o con la derecha, lo único que le importaba es que no se trabajara en sábado, que hubiera un rabino que examinara la comida en los restaurantes para que fuera kosher, pero no se metían en más cosas. Y sin embargo, en las últimas décadas cada vez se han ido desplazando más hacia una situación de religiosidad política. ¿Qué significa esto? Porque esto es muy peligroso. Bueno, pues hay rabinos que consideran que hay que invadir las mezquitas de Jerusalén, las que están en la explanada del templo, porque una vez que se invadan esas mezquitas va a venir el Mesías. Y entonces ya, fin de la historia con felicidad absoluta. Bueno, seguramente se lo creen, pero tú imagínate la que se organizaría si un día llega una serie de comandos formados por judíos, te invaden las mezquitas de la explanada del templo y lo mismo las vuelan. O sea, las consecuencias de eso internacionalmente son pavorosas. O sea, iríamos seguramente a una guerra mundial y además a ver dónde se ubica cada uno después de un acto de este tipo. Esto es tan así que ha habido directores del Shin Bet, que es el servicio de inteligencia en el interior de Israel, sería casi un equivalente al FBI aquí. Ha habido directores del Shin Bet que te dicen que el mayor peligro que hay para la seguridad israelí son los grupos extremistas judíos. Y entonces tú les dices, hombre, los palestinos y los terroristas islámicos y tal, y te dicen, bueno, ese es un peligro, pero nosotros realmente eso lo manejamos y eso lo controlamos. Lo que es muy difícil controlar es que de pronto un día te lleguen dos judíos con unas bombas, te metan en la explanada del templo y te organicen un atentado como el que se produjo en la tumba de los patriarcas. Y entonces ahí tenemos una situación que puede ser absolutamente incontrolable, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Israel se han ido sumando muchas cosas, no se han corregido por muchas razones, hay mucha gente que se ha marchado de Israel porque evidentemente, hombre, el hijo de Netanyahu está chupándose una guerra de Gaza en Miami. O sea que hay gente que efectivamente no está para determinados sacrificios y determinadas situaciones, y el Estado de Israel atraviesa ahora mismo una crisis institucional que no es insalvable, pero que puede derivar hacia conflictos muy preocupantes, no solo para el Estado de Israel, sino para la zona y, si me apuras, para el conjunto del planeta. Has hablado sobre la debilidad de la izquierda en Israel
o sea, en la parte israelí, pero claro, en la parte palestina, antes estaba Fatah muy fuerte, bueno, en Cisjordania siguen, la Autoridad Nacional Palestina en sí, el Frente, bueno, el FPLP, el FPLP y el otro es el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, son dos, el otro es el Frente Popular. Y claro, esos tenían mucha fuerza en su día, pero cuando incluso Israel promovió a Hamas para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, al final se los comió. De hecho, en Gaza, el FPLP ha tenido la radio secuestrada, la actividad prohibida. O sea, realmente estos grupos, quien se los cargó de verdad fue Hamas, pero por intervención indirecta de Israel. Bueno, vamos a ver. El fenómeno de Hamas, que es un fenómeno que se puede seguir perfectamente. O sea, esto no es conspiranoia ni cosa parecida. Hamas eran los hermanos musulmanes egipcios que había en Gaza y de los cuales había una parte que eran palestinos que habían emigrado a esa zona, ¿no? Y eso era lo que era. Los hermanos musulmanes, lo sabe todo el mundo, es un grupo extremista islámico creado por la inteligencia británica para hacerle la vida imposible a Nasser. Y de hecho, el gran enemigo de Nasser a lo largo de toda su presidencia fueron los hermanos musulmanes. Yo sé que desgraciadamente la historia de Oriente Medio se conoce muy mal, la gente se cree lo que dicen en la televisión y claro, andan despistados con ciertas noticias porque no te encajan, pero cuando lo conoces, todas las piezas encajan. En un momento determinado, Israel, y esto está muy documentado y ha sido relatado además por funcionarios de la inteligencia israelí, por militares israelíes, etcétera, no es ningún secreto, Israel llega a la conclusión de que una división de los palestinos va a dificultar e incluso impedir la creación de un Estado palestino y decide ayudar a Hamas. Algunos elementos de la inteligencia israelí te dicen que eso fue un error imperdonable y nos equivocamos mucho, y otros como Netanyahu piensan que fue un gran acierto. De hecho, hay una conversación de Netanyahu en vídeo que se encuentra en internet en la que él está hablando con una familia y con eso de que hay teléfonos móviles te pueden grabar en cualquier momento y él dice, no, yo estoy apoyando a Hamas y no me entienden, pero es que el que exista Hamas es la garantía de que nunca habrá un Estado palestino. Primero, porque los palestinos están divididos y segundo, porque siempre puedo decir, no, si yo hablaría con ellos, pero como son un atajo de terroristas, sería indigno negociar con ellos. Con lo cual yo tengo la excusa perfecta en el caso de Hamas, al que ha financiado el Estado de Israel. Las vías de financiación de Hamas por el Estado de Israel están más que publicadas, han pasado por Qatar a veces y otras veces no por Qatar, pero esa es la situación. Entonces, en un momento determinado, evidentemente tú tienes una situación terrible porque además la OLP se ha desprestigiado enormemente. Yo estaba en Israel cuando en un momento determinado la gente vota a Hamas. Y yo recuerdo una comida en la zona oriental de Jerusalén con otro occidental que vivía allí y que en un momento determinado me dice, mira, yo conozco gente muy moderada, además gente que tiene un negocio, que tiene una tienda, es decir, de estos que casi son conservadores por el simple hecho de lo que tienen o lo que aspiran a tener. Y han votado a Hamas. Dice, y han votado a Hamas porque la OLP es muy corrupta y los de Hamas no lo son. Entonces, claro, tú puedes presentar la imagen del Hamas, terrorista, etcétera, pero eso es una parte de la realidad. La otra parte es que Hamas, con ayuda de Israel, creó una red social que lo mismo eran madrasas, es decir, escuelas, que dispensarios, y que además era gente que sí robaba mucho menos que los otros. Y entonces, gente que mantiene un mensaje nacionalista, que además practica la asistencia social, que se da la circunstancia de que es menos corrupta y encima tiene un armazón espiritual, pues oye, es muy difícil competir con eso. Quizá con lo que era la izquierda palestina en los años 50 o 60 hubiera sido más difícil,
pero a estas alturas de la historia es muy complicado. ¿Qué hace Netanyahu en un momento determinado con esto? Que él sabe de sobra que jamás le resulta indispensable. Bueno, Netanyahu sabía desde un año antes que iba a haber un ataque de Hamás y por dónde iba a ser. Días antes le advirtieron del ataque tanto la inteligencia egipcia como la inteligencia de Estados Unidos. ¿Y qué hace? Aborta un ataque que hubiera podido abortar con enorme facilidad en las primeras horas. Todo lo contrario. Un festival juvenil musical que estaba en el Quinto Pino y al que no le hubiera afectado el ataque de Hamás, lo sitúa unas horas antes justo en el paso del ataque de Hamás. Mira tú qué casualidad. El control que tendría que haber en las fronteras, empezando por los mandos militares israelíes, lo desactiva. Mira tú también qué casualidad. Se produce el ataque y el ejército de Israel, que vamos, en media hora los tienes ahí, porque yo los he visto actuar y además es un país de bolsillos, un país pequeñito. Como si me dices que tienes efectivos en el puente de Vallecas y que te tardan 7 horas en llegar a la plaza de Atocha. O sea, es inverosímil. Esa gente tarda 7 horas en movilizarse. Entonces, esto apesta a atentado de falsa bandera. No en el sentido de que la gente que ataca no fueran los de Hamás, que lo fueron, sino en el sentido de que tú estás tolerando ese ataque e incluso coadyuvando a que sea mucho peor porque lo vas a utilizar a continuación. Y entre otras cosas, te vas a poder quedar con el gas de Gaza que llevas años impidiendo a los palestinos explotar. Sobre la invencibilidad de Israel, yo creo que a nivel de relato lo hacen mucho, pero se ha metido en una guerra que para mí agudiza la crisis que tienen. O sea, independientemente de este atentado que no le dieron salida, yo, por ejemplo, con estos intercambios con Irán de repente lanza misiles, ellos atacan quirúrgicamente para demostrar, pero yo he visto que sin Estados Unidos detrás, yo no veo que tengan esa supremacía con respecto a todos sus enemigos. Vamos a ver, la invencibilidad de Israel es un mito, pero incluso ejércitos que pueden ser invencibles en un momento dado, y estoy pensando en las legiones romanas o en la Wehrmacht de Hitler, pues hay un momento en que dejan de serlo. O sea, no hay ningún ejército, o los tercios españoles, no hay ningún ejército que tenga la garantía de una invencibilidad eterna. O sea, esa es la historia que hay. Entonces, vamos a ver, el ejército de Israel es invencible porque también libra una serie de guerras que son muy cortas y que no puede perder. O sea, la guerra de la independencia no la podía perder porque enfrente no tenía nada. Lo único que tenía con cierta categoría de ejército era la Legión Árabe de los jordanos, que encima tenía oficiales británicos. Pero el resto de las tropas árabes, cuando te dicen, no, entraron 7 países árabes, que yo no tenía nada que hacer frente a la Haganá israelí. La guerra del 56 es una guerra en la que pueden tomar el Sinaí con enorme facilidad porque quien está machacando Egipto en ese momento es el ejército británico y el ejército francés. Y claro, aquello fue un auténtico desfile militar. La guerra de los 6 días, lo mismo. O sea, quiero decir, son fenómenos de invencibilidad, pero claro, como si yo me pongo a pegar a un niño de 4 años, ¿no? Que seguramente, a pesar de los años que tengo, me imagino que me impondría. Ahora, la guerra del 73 acaba en tablas. Y las 2 guerras del Líbano, Israel las pierde. Y las pierde además combatiendo contra Hezbollah, que esa es una de las espinas, o las 2 espinas, que tiene clavado el ejército israelí desde hace décadas. Y es que Hezbollah ha derrotado 2 veces a Israel en el campo de batalla y el hecho de que ocuparan durante años el Líbano no les salvó de tener que retirarse después de perder la guerra. Entonces, la invencibilidad de Israel es muy discutible. ¿Qué pasa en el caso de Gaza? Porque hasta ahora Gaza la habían machacado desde el aire en varias ocasiones, incluido Netanyahu. ¿Cuál es el consejo de los militares americanos?
Y yo que vivo en Washington buena parte del tiempo, pues esta gente es gente a la que tienes acceso. No se meta usted en Gaza. O sea, el consejo de los militares americanos es: bombardee usted en plan de represalia, negocie la devolución de los rehenes y olvídese de esta historia. Pero claro, eso no era lo que le convenía a Netanyahu. Y Netanyahu piensa: no, me voy a meter en Gaza, no voy a dejar nada y efectivamente voy a acabar con esto. ¿Qué sucede? Pues hombre, que el desgaste que está teniendo esta guerra en la sociedad israelí es muy importante. Primero, porque a estas alturas ya no se cree nadie que a Netanyahu le importen un pimiento los rehenes. O sea, es más, ya ha salido más de un funcionario israelí diciendo que cuando se negociaba con Hamás, con alguna mediación internacional para que devolvieran los rehenes, pues Netanyahu no dejaba de meter palos entre los radios de la rueda. Y entonces era el que al final acababa dinamitando los acuerdos. Hubo alguna división sonada en ese sentido en Israel. Cuestión aparte es que la prensa occidental no se haya enterado. Pero es que además el número de muertos no es ninguna tontería. O sea, tú hablas de China y hablas a lo mejor de 600 muertos, y, hombre, son muertos, pero son unas bajas más que razonables. Pero es que la sociedad israelí es una sociedad pequeña. Y los cálculos que ha hecho, por ejemplo, la secretaría que se ocupa dentro del Ministerio de Sanidad de los soldados israelíes que van a quedar con secuelas, por ejemplo, de minusvalía o de tener que afrontar un tratamiento de años, son unas secuelas terribles. Es decir, cuando se cumple el primer año de combate, ya sale una declaración de esta secretaría diciendo: esto lo tenemos que acabar, porque es que el coste que vamos a tener humano y económico de todos los soldados israelíes va a ser algo imposible de soportar. Y, por supuesto, hay mucha gente que no se cree lo de los rehenes y que lo que quiere es que esto se acabe y que además siente mucha inquietud pues, por el hijo, el sobrino, el hermano, etcétera, que lo están mandando a Gaza. Por terminar, César, que no te quiero robar mucho tiempo, ¿qué salida le ves a la coalición de Netanyahu en esta guerra? Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Netanyahu se siente muy confiado del respaldo de los Estados Unidos, pero a lo mejor no debería sentirse tan confiado. Me explico. Vamos a ver, para que tú te hagas una idea. El lobby prosionista más importante de Estados Unidos, y si no es el primero, es el segundo, es el AIPAC. El AIPAC ha metido dinero en la campaña del 100% de los senadores de Estados Unidos. Y en Estados Unidos el Senado es el Senado, no es como en España, que es donde mandas a los del partido que no tienes que enchufe darle. ¿No? Aquí el Senado es un Senado, son 100 miembros y es muy importante, muy importante. Yo te diría que más que el Congreso. Y el 100% de los candidatos han recibido dinero del AIPAC. En el caso del Congreso es algo más del 90%. O sea, debes de tener un 6 o un 7% que no ha recibido dinero del AIPAC. El propio AIPAC se jacta en su página web que el 93% de los candidatos que apoya ganan las elecciones. Con lo cual, no hay que ser un lince para darse cuenta de quién controla el legislativo en Estados Unidos. Y Netanyahu, que ha vivido en Estados Unidos y que conoce maravillosamente a la sociedad americana, yo creo que hay pocas personas en la política internacional que conozcan tan bien Estados Unidos como Netanyahu. O sea, eso te lo puedo asegurar. Me parece una desgracia para este país, pero es verdad que es así. Él está fiado en eso. Pero claro, el sistema americano es muy representativo. Es decir, a mí me puede dar dinero el AIPAC o me puede dar dinero, pues yo qué sé, Tesla o lo que sea. Pero yo tengo que responder ante mis electores de manera directa. Yo no voy en una lista del Partido Demócrata o en una lista del Partido Republicano que de quien tengo que depender es del gerifalte del partido que decide si me mete o no me mete o si voy en el puesto 1 o en el 21. No, yo me presento
y tengo que dar resultados a la población. Y entonces, aunque yo tenga que responder ante el IPAC o ante quien sea, a ver cómo lo hago, porque es que puede que no me reelija. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que esta semana, el lunes, se tenía que haber aprobado una ley que penaba a los ciudadanos americanos que entraran en actividades de boicot contra el Estado de Israel. Es decir, si tú apoyabas una campaña de esa que pretende que se boicoteen los productos que produce Israel en los territorios ocupados, en Cisjordania. Si tú apoyas una campaña de estos que apoyan el boicot, el que se desinvierta en Israel, etcétera, etcétera, te podía caer una pena económica de hasta $1 millón y una pena de prisión de hasta 20 años. Y aquí, bueno, pues la idea es que con el peso del IPAC esto va a salir adelante. Pues no salió adelante. Y no salió adelante porque hubo, sobre todo republicanos, pero también demócratas, que dijeron, es que como saquemos adelante esta ley, nos despellejan y a mí no me reeligen. Porque ¿cómo le vendo yo a la gente de mi circunscripción en Ohio, en Wisconsin, en Nebraska, etcétera, que si tú boicoteas algo te pueden caer 20 años de cárcel? Pero si es que eso es contrario al espíritu americano. Si es que este país empezó con unos colonos que decidieron boicotear el té inglés. Entonces, ¿cómo vas a decir tú a la gente? No, ni se le ocurra a usted pedir el boicot, manifestarse, etcétera, porque le pueden caer 20 años de cárcel o $1 millón. Y la ley la tuvieron que retirar porque no la sacaban adelante. Y es peor en este país no sacar una ley adelante que el hecho de no presentarla. Tú aquí una ley has visto cómo puede salir, más o menos, y la presentas y esperas que va a salir. Pero es peor que no salga, o sea, peor que el hecho de no presentarla es el hecho de presentarla y que no salga. De manera que no sabemos, porque yo te diría que hay sectores importantes de la sociedad americana que primero están hartísimos de la guerra de Ucrania, pero también, y a pesar de que la relación puede ser más estrecha, están muy hartos de la guerra en Gaza. O sea que vamos a ver. Bueno, César, no está el mañana ni el ayer escrito, que decía el poeta, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un verdadero placer. Estoy seguro de que a todos mis oyentes les va a encantar. No, ha sido un placer para mí, porque tú sabes que yo siempre lo paso muy bien charlando contigo y todo. Hasta me veo tus vídeos, estuve viendo la biblioteca que tenías y tal, y estuve pensando, hombre, a ver si viene en algún momento Roberto por Washington y le puedo enseñar la biblioteca, y supongo que discutiremos sobre todo los clásicos del socialismo, ¿no? Pues sí, ojalá, me encantaría, la verdad. Y del comunismo, ¿no? O sea que esa es la historia que hay. Ha sido un placer, Roberto, a tu servicio para cuando quieras. Muchas gracias, igualmente.